¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas notas, sin duda alguna, que platicar con ustedes desde diferentes aristas. Por supuesto, está todo lo relacionado con estas reacciones que algunos consideran, califican como malinchistas. Yo soy un poco enemigo de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo mis dudas, mis recovecos, dirían por ahí, respecto a la historia original que nos han contado sobre el malinchismo. Para mí son unos entreguistas, son personajes quienes a través de toda su historia, de toda su trayectoria, han jugado un papel de apátridas, han justificado saqueos, han justificado despojos a nuestro país, disfrazados de empresarios, disfrazados de académicos, de intelectuales, de periodistas, quienes de una u otra manera lo que intentan es sí quedar bien, por supuesto, con el tío Sam, pero también eh, como una forma de superioridad, como una forma de demostrar lo que ellos piensan o creen que los coloca en una posición mucho más avanzada en diferentes temáticas que al resto. Vivimos una época en que a nivel mundial el tema de la soberanía nacional, el tema de los nacionalismos, continúa agarrando fuerza, continúa, por supuesto, generando puntos de vista, debates profundos, inteligentes, y en donde las cuestiones comerciales que han estado dictando, por supuesto, el derrotero del mundo en los últimos años, comienzan a cuestionarse precisamente a raíz de sus enormes y profundas asimetrías entre socios que supuestamente tendrían que tener un trato igualitario, pero que a final de cuentas siempre hay un ganador, ¿no? Y casi siempre es el mismo en todos y cada uno de los escenarios. En el caso concreto de Estados Unidos y México, de esta decisión que tomó el gobierno federal de poner una pausa en la relación con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, y que el propio presidente López Obrador aclaró que no era un rompimiento con los países, ni mucho menos, y que ni siquiera era un asunto para pelear, simplemente consideró que pues no podía hablar con los embajadores después de los cuestionamientos injerencistas que llevan a cabo sobre la reforma judicial. Pero nos hemos topado con posturas, unas ya las esperábamos, por supuesto, de aquellos que hablan de un apocalipsis, que hablan de un escenario dantesco, que hablan eh, de una bancarrota en México, de una ruina financiera comercial a raíz de esta posición, otros más que piden que el presidente hable más claro y explique bien, porque el término pausa con Estados Unidos no es lo más deseable, y unos más que de plano, ¿no? Piden incluso una especie de invasión, que le exigen a los estadounidenses que lleguen a rescatar a nuestro país, como durante muchos años y durante muchos episodios de nuestra historia no han faltado, ¿no? Aquellos precisamente que con esa actitud condescendiente, provenientes todos ellos de la clase alta, por cierto, se atreven a decir, sálvenos, sálvenos de toda esta bola de insurrectos, de toda esta bola de pelafustanes, quienes se atreven a exigir sus propios derechos. Uno de los hechos más marcados de nuestra historia tuvo que ver con los famosos polcos, ¿no? Estos personajes de clase alta, por cierto, quienes respondieron en Puebla, si no mal recuerdo, ustedes ayúdenme, si me falla el dato, en Puebla para pelear a favor del gobierno de los Estados Unidos, del invasor norteamericano. Lo mismo pasó en Tamaulipas, en donde ciertos sectores también de clase alta se armaron para respaldar la invasión norteamericana a nuestro país, y con eso pues seguir usufructuando, por supuesto, la riqueza petrolera de aquel estado que siempre ha tenido ese gran problema Tamaulipas, esos caciques nacionales e internacionales, quienes están asentados en la cuenca de Burgos, quienes están asentados en diferentes puntos, y que conforme fue la metamorfosis de la sociedad, fueron aplicando cada día actitudes más brutales, más inhumanas, eh, más criminales. ¿No cree usted que la presencia del cártel del Golfo, el cártel del Noreste, los Zetas y demás está fuera
de esta realidad o está desvinculada, ¿no? Con la explotación precisamente de la cuenca de Burgos, con el gas, el petróleo, incluso la masacre de San Fernando. San Fernando no es solamente un pequeño poblado ahí, ¿no? Metido para los migrantes, es una de las reservas más importantes de gas que hay en México. Y por supuesto que para el crimen organizado, el verdadero crimen organizado, pues juega un papel determinante. Entonces, Tamaulipas siempre ha tenido también eso, ¿no? Caciques que ven por su propio beneficio, y es que ese es el fondo en realidad de todos estos entreguistas, ven por su propio beneficio. Son personajes que se adecuan perfectamente, ¿no? A los intereses del más fuerte o del que consideran ellos que es el más fuerte y le rinden pleitesía, aunque sea una postura indigna, aunque sea una postura arrastrada, aunque sea una postura eh, sin vergüenza, ellos están dispuestos precisamente a eso porque regularmente se dedican a ello, ¿no? Se dedican incluso a comer, a comer porquería, a tragarse la porquería con tal de quedar bien con aquellos que son los que financian o consideran que les pueden sacar algún tipo de rédito. Pero les digo, además está este comportamiento completamente clasista en donde consideran que haber vivido en Estados Unidos, haber hablado inglés o hablar inglés, haber estudiado en la Unión Americana, ya los hace personas de primera, ya los pone en el primer mundo en comparación con todos aquellos que de una u otra manera nos hemos mantenido, por supuesto, en nuestro país en las diferentes esferas. Y el mejor ejemplo de esto que les digo, de este comportamiento, es Luis Colosio, este senador del Movimiento Ciudadano, que da una recomendación que yo en un principio pensé sinceramente que era una burla, les soy honesto, pensé sinceramente que no tenía nada que ver, que estaba mal interpretada, ya hasta que lo escuché. Es increíble cuando dice el gobierno de tener la piel gruesa para aceptar la crítica, sobre todo cuando es de buena fe. Luis Colosio es o se hace, en pocas palabras, ¿no? Él tendría que saber, conforme a su propia historia, porque su padre estuvo involucrado directamente en política, su abuelo estuvo involucrado directamente en política, que Estados Unidos no da nada por buena intención y no es que tengamos ese complejo del imperialismo yanqui por ahí que nos han tachado ya. No, no se trata de eso, se trata de conocer la historia simplemente, se trata de regresar sobre nuestros pasos y cuando ustedes encuentren una recomendación de Estados Unidos de buena fe, pues me avisan, ¿no? Literal, Estados Unidos no hace recomendaciones de buena fe, senador. No sea usted ridículo, perdón que lo califique así, pero no nos trate como si fuéramos menores de edad, ¿no? Como si fuéramos personas sin capacidad para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Estados Unidos hace una recomendación con base a sus propios intereses y lanza amenazas y advertencias para defender sus intereses. Y usted, en lugar de defender los intereses de la nación, que tendría que ser una de sus principales tareas desde la Cámara Alta, se comporta de una manera sumamente cuestionable. Se comporta de una manera entreguista. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de usted como representante popular? ¿Cómo podemos pensar que usted es un representante a la altura de las exigencias y demandas del pueblo, más allá, por supuesto, de las simpatías o antipatías políticas, cuando usted ve buena fe en un discurso netamente injerencista? Puedo entenderlo de personajes de la iniciativa privada que están completamente colonizados, que están completamente, pero completamente ya subordinados a esas ideologías y que se atreven precisamente a expresar puntos de vista basados en ello. Pero usted es un representante popular. Usted es alguien que llegó ahí supuestamente para, para defender a las personas, para generar leyes, discusiones en beneficio del país. Y abre cartera únicamente mostrando, ¿no? Hacia qué lado más caleiguana. El senador Luis Colosio, igual que su padre. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, su padre es un héroe inventado, es un héroe ficticio, es un héroe que la narrativa sedillista convirtió, es un personaje que la narrativa sedillista convirtió en héroe porque así se requería en ese momento para desviar la atención del fondo de ese asesinato. Pero Luis Colosio padre no garantizaba ningún cambio de nada.
así se lo digo. No iba a hacer ningún cambio, no iba a hacer ninguna modificación al sistema ni nada, si el propio sistema lo eligió. Ajá. La realidad es que a él lo asesinan por un pleito entre élites, punto. Y bueno, aquí su hijo, pues con una actitud verdaderamente penosa. Y esto nos lleva, por supuesto, también a lo que les decía, la iniciativa privada. Por ejemplo, eh, sé que se puede tomar a broma y por lo mismo me pueden decir, Jesús, no les dé tanta importancia, pero sí se la doy porque refleja, insisto, este comportamiento que el maestro Luis Espota en Casi el Paraíso define perfectamente, perfectamente bien. Eh, Ahora hay mexicanos, ¿no? Que están compartiendo un mapa. Fíjese usted estos niveles de clasismo. Un mapa que abarca desde Baja California hasta, si no mal recuerdo, Guanajuato, me parece, ¿no? Guanajuato, Jalisco, todo ello. Y se llama, fíjese bien, North Exit. ¿Qué le parece? Sí, hasta Guanajuato y Jalisco. Nos dejan fuera de Michoacán para abajo, como quien dice. North Exit, ¿no? Y aseguran que ya están buscando hasta presidente. Ya quieren algunos mexicanos esta postura, esta iniciativa que partió del norte, de Monterrey, para ser exactos, y que ya quieren, ¿no? Ya quieren, dicen ellos que van a pedirle a Trump que venga a liberarlos. Pero ¿sabe usted por qué le doy importancia? Porque quien anda promoviendo, ¿no? Que el país se parta en dos, quien anda promoviendo la polarización, quien anda promoviendo precisamente este tipo de acciones que tienen una finalidad de influir en las narrativas y por eso es importante denunciarlos, es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es el que juega con estos mensajes y titula su post ¿Cómo se llamaría el nuevo país y quién sería el presidente? Por supuesto que él después dirá que es broma, que porque lo toman en serio, que todos están amargados y resentidos y por eso cuestionan absolutamente todo. No, eso no es cierto. El señor es un racista, el señor es un clasista y como tal se comporta. Y eso es lo que busca siempre, marcar esas diferencias, tratando de avivar, ¿no? Ahí sí, una polarización racial, social de la población mexicana, en donde sobre todo busca replicar lo que se ha hecho en Brasil, lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se ha hecho en Argentina, que han ayudado a los libertarios a consolidarse como opciones políticas. No crea que Salinas Pliego sube un post o hace un comentario nada más porque se le ocurrió, y más cuando tiene una connotación netamente política en nuestro país. Por eso le comentaba, ¿por qué quién es Salinas Pliego y qué representa Salinas Pliego? En la mañana me decía alguien, oye, ¿cómo es el partido de Verástegui? No es el partido de Verástegui. Verástegui puede aparecer por ahí, pero después puede ser hecho un lado y aparecer Mauricio Vila, por ejemplo, en alianzas con los panistas y recibir el financiamiento, los espacios, el respaldo de personajes como el propio Salinas Pliego, ¿no? Y entonces de ahí se agarran, de avivar esos sentimientos malsanos, esos sentimientos oscuros de un país para erosionarlo en beneficio propio. De ahí la trascendencia de por qué comentamos este tipo de notas y de reacciones, por supuesto. Y finalmente, en este tema, mencionar pues lo que tiene que ver con Loret de Mola, ¿no? Loret de Mola, quien titula una columna de manera muy particular el día de hoy sobre representación mediática, en donde él asegura, ¿no?, que una nueva discusión invade las entrañas de los medios de comunicación tradicionales en México. El nuevo argumento de quienes desean presionar a sus periodistas cuando critican al poder es que no te das cuenta del resultado de la elección, que no viste lo que pasó. Me lo han confiado colegas que trabajan en periódicos, radio y televisión. Ya sabe que a Loret todo el mundo le confía todo, es la persona más confiable del universo. Y dice, quizá animados también por otros factores político-financieros, muchos dueños de medios de comunicación han tomado medidas que han puesto sobre la mesa una discusión muy interesante sobre la libertad de expresión, la sobrerepresentación mediática. Y bueno, él, unas más, otras menos, toma de referencia a Ikran Antaki de Radio Red, que decía la verdad no es democrática. Si la gente vota mayoritariamente porque 2 más 2 sea igual a 5, eso no lo vuelve verdad. Y bueno, luego nos saca todos los reportajes que ha hecho él, esos golpeteos disfrazados de periodismo, y asegura, ¿no? Asegura que el votante pudo haber valorado de distintas maneras estas piezas de información, pero el resultado de la elección no determina si son verdades.
lo cual arrastra una segunda discusión que ha abordado previamente. Si el 60 o 70% del país comparte la visión del presidente y la presidenta, ¿dónde están las grandes estrellas mediáticas del obradorato? Con ese respaldo popular, los periodistas del régimen deberían tener un rating inalcanzable, pero no, se le han abierto de par en par las puertas de muchos medios y su impacto es marginal. A ver, en lo personal, como se los puse en el post, esta columna no tiene desperdicio. Se lo digo de todo, de todo corazón. Esa es la verdad de las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene, a ver, cinismo de Loret de Mola. Al seguir insistiendo en que él es periodista y que ha llevado a cabo trabajos periodísticos como tal. Es un nivel de cinismo impactante. Dos, una enorme envidia de que a él lo hayan hecho a un lado de los medios tradicionales, particularmente Televisa, pero no tienen el valor de decir Televisa, ni de decir Emilio Azcárraga, ni de decir Bernardo Gómez. No, hablan en abstracto para, pues simplemente no ponerle nombre a quienes los echaron, o sacaron, los hicieron a un lado. Y entonces hay la envidia de que se abra la posibilidad a otras voces, a otras personas que consideran los dueños de medios que por las razones que yo se los he dicho, no es por democratizar un medio, es por una cuestión simple y llanamente política financiera. Abren estos espacios. Eso me queda más que claro. Que hay que aprovecharlos, por supuesto. Pero hay una envidia por parte de Loret que se suma a la de Castañeda, se suma a la de Aguilar Camín, se suma, por supuesto, a la de Denise Dresser de no aceptar o entender que dejaron de ser útiles para los medios tradicionales, para los medios corporativos, los cuales los hicieron, los elevaron, los fabricaron, los posicionaron, los convirtieron en líderes de opinión. ¿Por qué? Porque los necesitaban en ese momento, sí, necesitaban utilizarlos, necesitaban gente que cumpliera sus tareas, las cuales hicieron, pero llegó un momento en el cual ese medio corporativo te hizo así, ¡pum! Y se acabó. Y el ego y la vanidad no te da a entender que ya pasaste ese ciclo, que ya no eres útil para el que te creó, ya. Hay que crear a otros. Tú ya no eres útil, tú ya estás muy desacreditado, pero la prepotencia no te lo permite dar. Por supuesto, la manipulación, ¿no? En cuestión de datos, de cifras y demás. Y finalmente la pedantería. Esa pedantería de decirle a los comunicadores que él define como del régimen que no tienen ratings inalcanzables, ni mucho menos. Eso solamente te habla de que se hacen como el tío Lolo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos saben muy bien las estructuras de televisión, lo que impera la televisión, lo que impera la radio muchas veces. Y por lo tanto salir a decir que es cuestión de ratings, no es cuestión de ratings, es cuestión de credibilidad. El periodismo no es cuestión de audiencias, es cuestión de credibilidad. Solamente ahí lo dejaría. Y ya para terminar, pues sí, no podemos dejar pasar el comentario respecto a la decisión de los padres de los 43 de ya romper la comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que ya estos encuentros ya no llevan a ningún lado, que se han vuelto más confrontativos, que no hay propuestas, que no hay avances en los puntos de vista y por lo tanto prefieren esperar a que llegue Claudia Sheinbaum para ver qué posibilidades hay del desarrollo de esta investigación. Yo posteaba en X lamentable, hay gente que de inmediato se va a la yugular sin entender o no querer entender, pero la realidad es que consideramos lamentable que se haya llegado a este punto y que efectivamente, a pesar de los avances logrados en los primeros años, el gobierno no haya profundizado más para castigar a los culpables de este crimen de Estado, como lo definió el propio Alejandro Encinas. Las razones por las que no profundizó, yo se los he planteado en otras posibilidades. Y para mí me queda claro, y yo respeto todos los puntos de vista que hay, por supuesto, es que los padres y madres de Ayotzinapa son personas dignas, son personas que tienen todo el derecho de exigir, por supuesto, que aparezcan sus hijos con vida o que haya respuesta a las demandas que ellos están solicitando. Y como lo hemos dicho, ¿quién es el responsable de Ayotzinapa? Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. ¿Quiénes son los responsables de crimen de Estado? Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Marina, el CISEN, sin duda alguna. Se avanzó, sí, se avanzó en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo coordinado, un trabajo importante al principio. Lamentablemente, el cártel, el cártel Verde Olivo impuso sus reglas
y el presidente de la República no avanzó más desde mi punto de vista por esa razón. En donde cuestiono yo y difiero también con el presidente es lavarle la cara al ejército, cuando está más que claro que el ejército, por sistema, por sistema, lleva a cabo acciones de esa naturaleza que es la desaparición forzada. Sé que con justa razón ustedes miran, no se manda solo. Yo creo ya desde hace un rato que hay una cúpula militar que sí se manda sola, desde mi punto de vista, y se atreve a retar muchas veces al poder civil. Pero, insisto, son de las ocasiones o puntos de vista que podemos coincidir o no podemos coincidir. Aquí todo cabe. Pulgar arriba, si les gustó el video, como siempre un gusto, como siempre un placer, ya lo saben. Acompáñenos en un ratito, estará con nosotros mi tocayo Jesús López Almejo platicando de toda esta pausa del gobierno de México, Canadá, Estados Unidos con las embajadas. Y ya lo saben, déjenme sus comentarios, déjenme sus puntos de vista. Compartan el video, échenos si hay chance, super chat, super gracias y únanse a este canal. Yo como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención y recuerden aquí no sé, no tratamos de colonizar a nadie, expresamos un punto de vista y por supuesto nos enriquecen sus comentarios. Gracias. Nos vemos al ratito, como siempre un gusto, como siempre un placer.